Increíble, hasta en la boda de nuestro hijo logras convertirlo todo en un espectáculo vergonzoso. Esposa lleva a su amante a la ceremonia de su propio hijo y humilla públicamente a su marido, pero él termina besando a la persona que ella más detesta. El salón quedó paralizado. Más de 200 miradas se clavaron en la escena mientras Camilo Andrade Villalobos avanzaba con paso inseguro hacia la mujer que su esposa odiaba con todas sus fuerzas. El eco de sus zapatos sobre el mármol del Club Social de Medellín sonaba como un tambor de guerra. Mariana Torres de Andrade, que segundos antes reía con descaro al lado de su joven amante, perdió de golpe la compostura. Su rostro se tensó, incapaz de aceptar lo que estaba a punto de ocurrir. Cuando Camilo llegó frente a Lucía Restrepo Cárdenas, la enemiga declarada de Mariana, sus ojos se encontraron en un instante que pareció eterno. Sin pronunciar palabra, él tomó el rostro de Lucía entre sus manos y la besó con una intensidad que llevaba años reprimida. El micrófono cayó de las manos temblorosas de Mariana, produciendo un estruendo metálico que sacó a todos de su trance. Pero para comprender cómo se llegó a este momento que marcaría para siempre a la familia Andrade, debemos retroceder al inicio, cuando todo parecía perfecto en apariencia. Antes de continuar con la narración, saludamos a nuestros fieles espectadores. Nos intriga saber desde dónde nos acompañan, desde México, Estados Unidos, España o cualquier otro rincón del mundo. Sus comentarios nos inspiran a seguir compartiendo estas historias cargadas de emociones y giros inesperados. La mañana del sábado 15 de septiembre de 2018 amaneció radiante en la Hacienda El Retiro, en las afueras de Medellín. El cielo despejado y el aire fresco de la montaña traían consigo el aroma de los jazmines del jardín. Todo estaba dispuesto para la boda más elegante del año en la alta sociedad antioqueña. Camilo Andrade, de 54 años, se había levantado antes del amanecer, como lo hacía desde hacía más de 3 décadas de matrimonio. A pesar de las arrugas que el tiempo había dejado en su rostro, conservaba una dignidad serena, fruto de su carácter disciplinado y de los años dedicados a su empresa de arquitectura. Desde el balcón de la habitación principal contempló los jardines transformados en un escenario de ensueño para la boda de su único hijo, Esteban. Carpas blancas se extendían sobre el césped impecable. Miles de flores en tonos marfil y lavanda adornaban cada rincón. Las mesas redondas estaban cubiertas con manteles de lino y vajillas heredadas de la familia. Todo debía ser perfecto para el día más importante en la vida de Esteban. Mientras observaba a los trabajadores dar los últimos toques, Camilo sintió una mezcla de orgullo y melancolía. Su pequeño, que hasta ayer corría por esos mismos jardines, estaba a punto de convertirse en un hombre casado. Sin embargo, había algo más, una sensación extraña, como una sombra que se cernía sobre la celebración. A las 7 de la mañana, Camilo llamó suavemente a la puerta de la habitación de su hijo. Esteban ya estaba despierto, sentado frente al espejo, nervioso pero radiante. A sus 27 años era una versión más joven de su padre, los mismos ojos oscuros llenos de determinación y el mismo cabello rebelde que caía sobre la frente. «Papá, ¿crees que todo saldrá bien?», preguntó Esteban con voz temblorosa. «Claro que sí, hijo. Hemos planeado cada detalle durante meses». «Será el día más feliz de tu vida», respondió Camilo, aunque su sonrisa no lograba ocultar la inquietud que lo consumía. «¿Y mamá ya llegó?», insistió Esteban, con un dejo de preocupación. El corazón de Camilo se encogió. Mariana había salido la noche anterior diciendo que asistiría a una cena de beneficencia, pero aún no había regresado. No era la primera vez. Durante los últimos 2 años, sus ausencias se habían vuelto cada vez más frecuentes y sus excusas más endebles. Camilo había aprendido a callar, a no formular preguntas cuyas respuestas temía escuchar. «No te preocupes, hijo. Tu madre estará aquí a tiempo para acompañarte al altar», mintió, deseando que sus palabras se volvieran realidad. Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de preparativos. La estilista llegó a las 8 para comenzar con el peinado y maquillaje de la novia. Las damas de honor,
amigas de infancia de la joven, llenaron la casa de risas nerviosas. El fotógrafo capturaba cada instante, desde los detalles más íntimos hasta la majestuosidad de la decoración. Camilo supervisaba todo con la precisión de un general que organiza una batalla, decidido a que nada empañara el día de su hijo. Camilo se aseguró de que las flores estuvieran perfectamente distribuidas, que la música hubiera sido probada, que el menú coincidiera con lo planeado y que cada invitado tuviera su lugar asignado. Sin embargo, por más que intentaba concentrarse en los detalles, no podía dejar de mirar el reloj y preguntarse dónde estaba Mariana. A las 11 de la mañana, cuando ya deberían estar tomando las fotos familiares, Mariana apareció finalmente. Llegó en su BMW blanco, con el cabello revuelto y una expresión de fastidio que no se molestó en disimular. A sus 50 años, Mariana seguía siendo una mujer de presencia imponente, con ese aire altivo que solía deslumbrar en los círculos sociales, pero que en casa solo le provocaba a Camilo un dolor constante. «Llegas tarde», murmuró él, intentando no llamar la atención de los trabajadores y fotógrafos. «Tuve que atender asuntos importantes». «No todos podemos pasarnos el día jugando a ser organizadores de fiestas», respondió ella con la frialdad que se había vuelto su sello. Las palabras de Mariana lo atravesaron como tantas veces antes, pero Camilo se tragó el orgullo. Había aprendido a hacerlo. Hoy no era día para discusiones. Hoy era el día de Esteban, y no permitiría que nada lo arruinara. «Ve a ducharte y cámbiate. Los invitados empezarán a llegar en una hora», dijo él, mientras ella subía las escaleras sin siquiera preguntarle cómo había dormido o si necesitaba ayuda. Cuando Mariana desapareció en el segundo piso, Camilo se quedó en el vestíbulo principal de la hacienda, rodeado del bullicio de los preparativos, pero sintiéndose completamente solo. Conocía bien esa sensación, la soledad de estar casado con alguien que ya no te mira, que ya no te valora, que te trata como un accesorio más de su vida perfecta. No había tiempo para autocompasión. Los primeros invitados ya estaban llegando. La ceremonia estaba programada para las 4 de la tarde, pero desde las 2 una fila de automóviles de lujo subía por el camino de grava hacia la hacienda. Mercedes, Audi, Range Rover, Lexus, todos estacionaban en el área designada mientras hombres de smoking y mujeres con vestidos de diseñador descendían, admirando la magnificencia del lugar. Camilo, ya vestido con un traje gris oscuro de corte clásico, recibía a los invitados en la entrada principal. Sonreía, saludaba, intercambiaba cumplidos y se aseguraba de que todos se sintieran bienvenidos. Era un papel que había perfeccionado durante décadas, el esposo ejemplar, el anfitrión correcto, el hombre que siempre sabía cómo comportarse en sociedad. «Camilo, querido, qué hermoso está todo», exclamó Beatriz Montoya, una de sus amigas más cercanas del club de golf, abrazándolo con entusiasmo. «Tu hijo debe estar feliz de tener un padre tan organizado». «Gracias, Beatriz». «Esteban está radiante». «No puedo creer que mi pequeño ya se esté casando», respondió él con una sonrisa genuina que iluminó su rostro por primera vez en el día. Los comentarios de admiración se sucedían uno tras otro. Los invitados elogiaban la decoración, la elegancia del lugar, la perfección de cada detalle. Camilo recibía cada cumplido con cortesía, aunque por dentro sentía que representaba un papel en una obra de teatro de la que estaba cansado. Fueron llegando las familias más prominentes de Medellín, los Gómez, dueños de cadenas hoteleras, los Ramírez, con sus empresas de importación, los Cárdenas, vinculados al sector bancario, los Salazar, de la industria textil. Cada familia traía sus propios secretos y apariencias que mantener, pero todos coincidían en algo, admiraban la elegancia y el estilo de los Andrade. Cerca de las 3 de la tarde, cuando la mayoría de los invitados ya se mezclaba en el jardín con copas de champán en la mano, Camilo vio llegar un automóvil que le provocó un vuelco en el estómago. Era un Jaguar gris metalizado, discreto pero elegante, del cual descendió una mujer a la que no veía desde hacía casi 2 años. Lucía Restrepo Cárdenas caminó hacia la entrada con esa elegancia natural que siempre la había distinguido.
A sus 48 años seguía siendo una mujer atractiva, de estatura media, pero con una presencia que imponía respeto. Su cabello, que empezaba a mostrar hebras plateadas, le daba un aire distinguido, y sus ojos oscuros conservaban esa inteligencia penetrante que hacía que conversar con ella fuera siempre un privilegio. Cuando sus miradas se encontraron, Camilo sintió algo que no experimentaba en años, esa aceleración del corazón que surge al ver a alguien que realmente importa. Lucía sonrió con la misma dulzura de antaño y se acercó a saludarlo. Camilo, estás impecable como siempre, dijo Lucía Restrepo mientras le daba un beso en la mejilla que duró un instante más de lo socialmente apropiado. Lucía, qué sorpresa verte aquí. No sabía que vendrías, respondió él, intentando mantener la compostura, aunque notó que su voz sonaba distinta, cargada de una emoción que no lograba disimular. Fue Esteban quien me invitó personalmente. Siempre le tuve un cariño especial desde que era niño. No podía faltar a su boda, explicó ella, sin apartar los ojos del rostro de Camilo. En ese momento, como si hubiera presentido la presencia de su antigua rival, Mariana apareció en la entrada. Venía caminando desde la casa, ya vestida con un vestido de seda color esmeralda que resaltaba su figura. Pero cuando vio a Lucía, su expresión cambió de inmediato. La sangre le subió al rostro, sus labios se tensaron y sus ojos se llenaron de una rabia que intentó disimular, aunque era imposible de ocultar. Los tres se quedaron allí, inmóviles, en un silencio que parecía eterno. Camilo en medio, sintiendo la tensión eléctrica entre dos mujeres que habían sido amigas y socias en el pasado, hasta que una traición las convirtió en enemigas irreconciliables. La historia entre Mariana y Lucía se remontaba a casi 20 años atrás, cuando habían fundado juntas una firma de diseño de interiores que revolucionó el mercado en Medellín. En aquella época eran inseparables, Lucía aportaba la creatividad y las conexiones internacionales, mientras que Mariana ponía el capital y el carisma social. Durante la primera década, la empresa creció de manera espectacular, convirtiéndolas en dos de las mujeres más influyentes y respetadas del país. Pero el éxito, a veces, despierta lo peor en las personas. Mariana comenzó a sentir que Lucía recibía demasiado reconocimiento por los logros de la firma, que los medios la entrevistaban más a ella, que en las reuniones sociales todos buscaban la opinión de Lucía antes que la suya. Los celos y el ego herido fueron creciendo hasta que Mariana tomó una decisión que destrozó para siempre su amistad. Una noche, falsificó documentos, desvió fondos de la empresa y acusó a Lucía de fraude. Como Mariana era la accionista mayoritaria, logró expulsarla de la compañía que habían construido juntas. Lucía lo perdió todo de la noche a la mañana, su trabajo, su reputación, sus ahorros invertidos en la firma y la amistad de quien consideraba una hermana. Aunque más tarde se demostró que las acusaciones eran falsas, el daño ya estaba hecho. Lucía tuvo que empezar de cero, levantar una nueva empresa y limpiar su nombre en los círculos empresariales. Lo consiguió, y con creces, pero nunca perdonó la traición. Mariana, por su parte, jamás se disculpó, al contrario, parecía disfrutar de haber destruido a quien consideraba su competencia más peligrosa. Ahora, después de 2 años sin verse, se encontraban cara a cara en la boda de Esteban, con Camilo como testigo incómodo de aquel reencuentro. Lucía, dijo Mariana con una voz que intentaba sonar casual, pero que no lograba ocultar la hostilidad. No sabía que tenías relación con mi hijo. Esteban y yo hemos mantenido contacto todos estos años. Es un joven brillante y noble. Se merece toda la felicidad del mundo, respondió Lucía con una calma que irritaba aún más a Mariana. Camilo podía sentir cómo la tensión se espesaba en el aire. Algunos invitados ya habían notado la situación y se acercaban con curiosidad, esperando presenciar un enfrentamiento. Pero Lucía era demasiado elegante para caer en provocaciones, y Camilo demasiado diplomático para permitir un escándalo en la boda de su hijo. Bueno, señoras, creo que ya es hora de que todos tomen sus lugares.
La ceremonia comenzará en unos minutos, intervino él, con esa sonrisa ensayada que usaba en los momentos más difíciles. Lucía sintió cortésmente y se dirigió hacia su asiento. Mariana la siguió con la mirada, con una expresión que prometía que aquello no había terminado, sino que apenas comenzaba. La ceremonia estaba a punto de iniciar cuando se escuchó el rugido de un motor deportivo acercándose por el camino de grava. Todos los invitados giraron la cabeza, intrigados por el estruendo en un evento tan elegante. Camilo sintió un escalofrío recorrerle la espalda al reconocer el sonido del Porsche rojo de Mariana, el mismo que había comprado 6 meses atrás y que él nunca entendió para qué necesitaba. El automóvil se detuvo justo frente a la entrada principal, bloqueando el paso de los demás vehículos. La puerta del conductor se abrió y descendió Mariana, con una sonrisa de triunfo en los labios. Pero lo que ninguno de los 200 invitados esperaba era lo que sucedió después. La puerta del copiloto se abrió lentamente y de ella bajó una mujer joven que de inmediato captó la atención de todos los presentes. Lorena Villacis Romero tenía apenas 33 años, pero su cuerpo y su actitud irradiaban juventud y sensualidad por cada poro. Era alta, de piernas largas y torneadas que resaltaban aún más con el vestido rojo escarlata que había elegido para la ocasión. Un vestido que, por cierto, resultaba completamente inapropiado para una boda, no solo por el color, sino por lo ajustado y revelador que era. Su cabello negro caía en ondas perfectas sobre los hombros desnudos y sus labios rojos brillaban como una provocación dirigida a todos los presentes. Pero lo más impactante no era su apariencia, sino la manera en que caminó directamente hacia Mariana y le pasó el brazo por la cintura como si fuera lo más natural del mundo, como si tuviera todo el derecho de estar allí, en la boda del hijo de su amante, colgándose del brazo de la esposa de otro hombre. Camilo sintió que el mundo se le venía abajo. Durante meses había sospechado que Mariana tenía una aventura. Había notado los cambios en su comportamiento, las llamadas susurradas, las ausencias inexplicables, los nuevos hábitos de arreglarse más y usar perfumes distintos. Pero verla llegar con su amante a la boda de Esteban era algo que jamás, ni en sus peores pesadillas, habría imaginado. Los murmullos comenzaron de inmediato. Los invitados se miraban entre sí con expresiones de asombro y desconcierto. Algunas señoras mayores se taparon la boca con las manos, horrorizadas por la falta de respeto. Los hombres intercambiaban miradas incómodas o cómplices, dependiendo de si ya habían escuchado rumores sobre las infidelidades de Mariana. Beatriz Montoya se acercó rápidamente a Camilo, tomándolo del brazo con gesto protector. «Dios mío, Camilo, ¿qué está pasando?», le susurró al oído. Pero él no pudo responder. Se había quedado paralizado, viendo cómo su esposa subía las escalinatas de la hacienda con aquella mujer colgada de su brazo como si fuera su pareja legítima. Mariana caminaba con una sonrisa arrogante en el rostro, disfrutando claramente de la conmoción que estaba causando. Cuando llegó hasta donde estaba Camilo, se detuvo y lo miró directamente a los ojos con una frialdad que lo atravesó como un cuchillo. «Camilo, quiero presentarte a Lorena Villacis, mi acompañante especial para esta ocasión», dijo con una voz lo suficientemente alta como para que todos los invitados cercanos pudieran escucharla. Lorena extendió la mano hacia Camilo con una sonrisa que era pura maldad disfrazada de cortesía. «Un placer conocerte, Camilo. Mariana me ha contado tantas cosas sobre ti», dijo con una voz melosa que destilaba veneno en cada palabra. Camilo miró la mano extendida de Lorena y por un instante pensó en simplemente darse la vuelta y marcharse. Pero recordó dónde estaba y por qué estaba allí. Era la boda de su hijo. El día más importante de la vida de Esteban, y no permitiría que nadie, ni siquiera su propia esposa, arruinara ese momento. Con una dignidad que no sabía de dónde sacaba, estrechó brevemente la mano de Lorena y luego se dirigió a Mariana con voz firme pero controlada. «Mariana, creo que deberías encontrar tu lugar. La ceremonia está a punto de comenzar». Pero ella no había terminado con su espectáculo. «Oh, no te preocupes por nosotras. Lorena y yo ya sabemos perfectamente dónde sentarnos, ¿verdad, mi amor?»,
dijo mientras pasaba su brazo alrededor de la cintura de la joven y la apretaba contra sí de una manera que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Lorena se recargó contra Mariana y le susurró algo al oído que la hizo reír de una forma que Camilo no le había escuchado en años. Era la risa de una mujer enamorada, de alguien que se sentía viva y deseada. Una risa que jamás había compartido con él, ni siquiera en los primeros años de matrimonio. Los fotógrafos, que habían estado capturando los momentos previos a la ceremonia, no sabían si continuar tomando fotos o desaparecer. Discretamente, algunos invitados comenzaron a alejarse, buscando refugio en sus propias conversaciones para evitar presenciar directamente aquella humillación pública. Otros, los más morbosos, se acercaron con disimulo para no perderse ni un detalle del drama que se estaba desarrollando. En ese momento, Esteban apareció en la entrada de la hacienda, radiante en su traje de novio, listo para el instante en que su padre lo acompañaría hacia el altar. Pero al ver la escena que se desarrollaba frente a él, su rostro se descompuso por completo. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó con una voz pequeña y quebradiza que partió el corazón de Camilo en 1000 pedazos. Mariana volteó hacia su hijo como si recién se diera cuenta de que estaba allí. «Hijo, ven a conocer a Lorena. Ella va a acompañarnos en tu día especial». Esteban miró a su madre con una expresión de incredulidad total. No podía creer lo que estaba ocurriendo, que su propia madre estuviera arruinando su boda de una manera tan cruel y descarada. «Mamá, por favor», susurró Esteban, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos oscuros. «Hoy no, por favor», susurró Esteban, con la voz quebrada. Pero Lorena, lejos de mostrar sensibilidad ante la angustia del novio, decidió que era el momento perfecto para marcar aún más su territorio. Se acercó a él con esa sonrisa falsa que había perfeccionado y le dijo: «No te preocupes, corazón. Yo solo vine a acompañar a tu mamá. Ella me necesita tanto últimamente». Las palabras cayeron como bombas sobre el grupo. Camilo sintió que le faltaba el aire. Esteban se puso pálido como su traje de novio, y los invitados que alcanzaron a escuchar intercambiaron miradas de horror absoluto. Fue en ese instante cuando Lucía Restrepo, que había estado observando toda la escena desde su asiento, no pudo contenerse más. Caminó con paso decidido hacia el grupo y, aunque su expresión seguía siendo serena, cualquiera que la conociera podía ver la furia contenida en sus ojos oscuros. «Mariana, creo que este no es el momento ni el lugar apropiado para este tipo de presentaciones», dijo Lucía con una voz controlada, pero cargada de una autoridad natural que hizo que todos los presentes giraran hacia ella. Mariana se puso rígida al escuchar la voz de su antigua socia. Sus ojos se llenaron de odio y por un momento pareció que iba a lanzarse físicamente contra Lucía, pero recordó dónde estaba y se contuvo, aunque no pudo evitar responder con veneno en la voz. «No recuerdo haberte pedido tu opinión, Lucía. Esta es una celebración familiar y tú aquí eres solo una invitada. Una invitada que respeta a esta familia, y especialmente a Esteban, quien merece que su boda no se convierta en un circo», replicó Lucía, sin inmutarse ante la hostilidad evidente de Mariana. Lorena, que había estado disfrutando del espectáculo hasta ese momento, decidió que era hora de mostrar sus verdaderas intenciones. Se pegó aún más a Mariana y la miró directamente a los ojos mientras decía lo suficientemente alto para que todos escucharan: «Mi amor, no dejes que nadie nos diga qué hacer. Tú me invitaste a venir y aquí me quedo contigo». La palabra amor resonó en el aire como una bofetada colectiva. Camilo sintió que sus piernas temblaban, pero se las arregló para mantenerse en pie. Esteban dejó escapar un sollozo ahogado y se cubrió el rostro con las manos. Los invitados estaban en completo silencio, presenciando una destrucción familiar en tiempo real. El coordinador de la boda, un hombre mayor con años de experiencia en eventos sociales, se acercó discretamente al grupo tratando de salvar la situación. «Señoras, señores, disculpen la interrupción, pero los músicos están listos para comenzar la ceremonia. Si pudieran tomar sus lugares».
Mariana lo miró con desdén. Sí, claro. Lorena y yo tomaremos nuestros lugares en primera fila, donde corresponde. La declaración provocó un nuevo murmullo entre los invitados. La primera fila estaba reservada para la familia inmediata, los padres del novio, los padres de la novia y los hermanos. Que Mariana pretendiera sentar a su amante en ese lugar sagrado era un insulto que trascendía cualquier límite de decencia. Camilo sabía que tenía que actuar. No podía permitir que la situación escalara más, no en el día de la boda de Esteban. Con una fortaleza que no sabía que poseía, se irguió completamente y habló con una voz clara y firme que sorprendió a todos, incluyéndose a sí mismo. Mariana, Esteban necesita que lo acompañes al altar. Los invitados están esperando. Por favor, ve a prepararte. Por un momento, madre e hijo se miraron a los ojos. Esteban dejó ver en su mirada el dolor y la súplica, y por primera vez en el día Mariana pareció recordar que estaba en la boda de su único hijo. Asintió brevemente y se dirigió hacia la casa para tomar su lugar como madre del novio. Pero Lorena no tenía intenciones de desaparecer discretamente. Mientras Mariana se alejaba, se quedó allí parada, mirando a Camilo con una sonrisa triunfante que decía claramente: yo gané, tú perdiste. Y entonces, como si no hubiera causado suficiente daño, se acercó a él y le susurró al oído: espero que no te moleste compartir. Mariana es una mujer con muchas necesidades. Camilo sintió que algo se rompía dentro de él. No era solo el corazón, era algo más profundo, relacionado con su dignidad, con su autorrespeto, con todo lo que había construido durante 30 años de matrimonio. Pero no respondió. No le daría a esa mujer la satisfacción de verlo quebrarse. Los siguientes minutos fueron una mezcla confusa de movimientos y susurros. Los invitados tomaron sus lugares, aunque muchos lo hicieron con expresiones de incomodidad y desconcierto. Esteban logró recomponerse lo suficiente para continuar con la ceremonia, aunque cualquiera podía ver que estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano por no colapsar emocionalmente. Cuando finalmente comenzó la música de la marcha nupcial y Esteban apareció del brazo de su madre, caminando lentamente hacia el altar, parecía que tal vez podrían salvar algo de la dignidad de la ocasión. Esteban estaba radiante, hermoso en su traje, a pesar de todo lo que había ocurrido. Su novia lo esperaba en el altar con una sonrisa llena de amor y admiración. Pero Lorena no había terminado con su espectáculo. Mientras Mariana acompañaba a su hijo por el pasillo central, Lorena caminó descaradamente hacia la primera fila y se sentó exactamente en el lugar que debía ocupar Camilo. Cuando él llegó y vio que su asiento había sido tomado, se quedó de pie, sin saber qué hacer, sintiéndose humillado frente a amigos, familiares y conocidos. Un murmullo de indignación recorrió las filas de invitados. Algunos se levantaron a medias de sus asientos, como si quisieran intervenir, pero la solemnidad del momento los detuvo. Desde su lugar, Lucía Restrepo observaba la escena con los puños apretados, comprendiendo lentamente hasta dónde llegaba la crueldad de Mariana. Finalmente, una de las tías de Esteban, una mujer mayor de carácter fuerte, se levantó y le ofreció su asiento a Camilo. «Ven acá, querido», le dijo con una voz llena de cariño y dignidad. «Siéntate aquí conmigo». Camilo aceptó el gesto con gratitud, pero el daño ya estaba hecho. Todos habían visto cómo el esposo legítimo había sido desplazado por la amante, cómo había sido humillado públicamente en el día de la boda de su propio hijo. Durante toda la ceremonia religiosa, que se sintió eterna, Lorena se dedicó a hacer pequeños gestos para mantener la atención en ella. Se acomodaba el cabello constantemente, se ajustaba el vestido, revisaba su teléfono y, cada vez que el sacerdote mencionaba palabras como fidelidad, compromiso o amor eterno, volteaba hacia donde estaba Camilo con una sonrisa burlona. Pero lo peor era Mariana. Durante toda la ceremonia, en lugar de prestar atención a las palabras del sacerdote o a la emoción del momento de su hijo, se la pasó intercambiando miradas cómplices con Lorena. En un momento dado, cuando el sacerdote habló sobre la santidad del matrimonio, Mariana incluso le guiñó un ojo a su amante,
provocando que ésta soltara una risita que varios invitados alcanzaron a escuchar. Esteban, de pie frente al altar, tomado de las manos de su novia, trataba de concentrarse en el momento más importante de su vida, pero no podía evitar escuchar los murmullos ni ver, por el rabillo del ojo, el comportamiento inapropiado de su madre y aquella mujer. En varios momentos su voz tembló mientras repetía los votos matrimoniales, y su novia tuvo que apretarle las manos para darle fuerza y recordarle que ella estaba allí para él. Cuando finalmente el sacerdote pronunció las palabras: «Pueden besar a la novia», los recién casados se besaron entre los aplausos de los invitados. Fue entonces cuando Lorena decidió lanzar su siguiente provocación. Se levantó de su asiento y gritó: «Mi amor, ven acá para celebrar». Mariana, completamente perdida en su arrogancia y en el poder que sentía al humillar públicamente a su esposo, caminó hacia Lorena y la abrazó frente a todos los invitados. Y entonces sucedió lo impensable: la besó. La besó con pasión, con hambre, como si fueran ellas las que acababan de casarse. El silencio que se hizo en ese momento fue ensordecedor. Ni siquiera los músicos sabían qué hacer. Los invitados estaban atónitos, algunos con la boca abierta, otros con expresiones de disgusto absoluto. Esteban se cubrió el rostro con las manos, mientras su flamante esposa lo rodeaba con los brazos, intentando protegerlo de presenciar más de aquella humillación. Camilo se quedó allí, de pie, viendo cómo la mujer con la que había compartido 30 años de su vida besaba a otra en la boda de su propio hijo. Sintió que algo dentro de él moría definitivamente, pero al mismo tiempo algo nuevo comenzaba a nacer, una furia fría, una determinación que jamás había sentido. Fue en ese momento cuando sus ojos se encontraron con los de Lucía. Ella lo miraba con una expresión de ternura y respeto que contrastaba dramáticamente con la crueldad que acababa de presenciar. En esa mirada, Camilo vio algo que había olvidado que existía: la posibilidad de ser valorado, de ser respetado, de ser tratado como el hombre digno que era. Y allí, mientras su esposa besaba a su amante frente a 200 invitados en la boda de su hijo, Camilo Andrade Villalobos tomó una decisión que cambiaría el rumbo de todo lo que estaba por venir. La recepción comenzó como si nada hubiera pasado, al menos en la superficie. Los invitados se dirigieron hacia las mesas elegantemente decoradas en el jardín principal de la hacienda, donde los esperaba un banquete que había costado una fortuna y había sido planeado con meses de anticipación. Las luces doradas colgaban de los árboles, creando un ambiente mágico. La orquesta tocaba música suave de fondo y los meseros servían champán francés en copas de cristal que brillaban bajo las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo de Medellín. La atmósfera estaba cargada de una tensión insoportable que todos podían sentir. Los invitados caminaban en pequeños grupos, susurrando entre ellos sobre lo que acababan de presenciar durante la ceremonia. Las miradas se dirigían constantemente hacia Mariana y Lorena, quienes parecían completamente ajenas al escándalo que habían provocado, y hacia Camilo, que mantenía una compostura admirable, aunque el dolor en sus ojos lo delataba. Esteban había logrado recomponerse lo suficiente para las fotos familiares obligatorias. Aunque cualquiera que lo conociera podía notar que su sonrisa no llegaba a los ojos. Su esposa, una joven abogada llamada Valeria, proveniente de una familia respetable, se mantenía cerca de él todo el tiempo, susurrándole palabras de apoyo y tratando de protegerlo del drama familiar que se desarrollaba a su alrededor. Cuando llegó el momento de dirigirse a las mesas, Camilo descubrió que sus problemas apenas comenzaban. Al acercarse a la mesa principal, donde tradicionalmente se sentaban los padres de los novios y los familiares más cercanos, se encontró con una escena que lo dejó sin palabras. Lorena ya estaba sentada en la silla que le correspondía a él como padre del novio. No solo eso, había movido el lugar asignado a Mariana para quedar exactamente a su lado y había colocado su bolso sobre la silla que debía ocupar Camilo, como si la estuviera reservando para alguien más. La tarjeta con su nombre había sido discretamente trasladada a una mesa secundaria, donde normalmente se sentaban los tíos lejanos y los amigos menos cercanos de la familia. Era una humillación calculada,
una demostración pública de que Lorena no solo había tomado el lugar de Camilo en la vida de Mariana, sino que ahora reclamaba también su posición social y familiar. Los invitados que llegaron a la mesa principal se quedaron parados, sin saber qué hacer. La incomodidad era palpable. Beatriz Montoya, la amiga más leal de Camilo, fue la primera en reaccionar. «Disculpa, señorita, creo que hay un error con los lugares asignados», le dijo a Lorena con una frialdad que cortaba el aire. Lorena la miró con esa sonrisa falsa que había perfeccionado y respondió: «No hay ningún error. Mariana me pidió que me sentara aquí junto a ella. Somos una pareja, ¿sabes?». La palabra pareja resonó como una bofetada en toda la mesa. Algunos invitados intercambiaron miradas de horror, otros simplemente se alejaron, incapaces de presenciar más de aquel espectáculo bochornoso. En ese momento llegó Camilo y vio la situación. Por un segundo, sus piernas temblaron y pensó que iba a desmayarse. 30 años de matrimonio, 30 años de ser el señor Andrade, de ser respetado y reconocido en la sociedad paisa, se desvanecían frente a sus ojos mientras esa mujer ocupaba físicamente su lugar. Mariana apareció detrás de él con una copa de vino en la mano y esa sonrisa arrogante que se había vuelto su expresión permanente desde que llegó con Lorena. Vio a su esposo parado junto a la mesa, claramente confundido y humillado, y sintió una satisfacción perversa. ¿Hay algún problema?, preguntó con una voz que fingía inocencia, pero que estaba cargada de malicia. «Mariana, este es mi lugar», dijo Camilo con una voz que trataba de mantenerse firme, aunque temblaba ligeramente. «Bueno, querido, creo que ya es hora de que aceptes cómo son las cosas ahora. Lorena es mi acompañante oficial para esta noche y ella se sienta conmigo», respondió Mariana con una crueldad que hizo que varios invitados soltaran exclamaciones ahogadas de indignación. Lorena se recostó en la silla como si fuera un trono y añadió: «No te preocupes, Camilo. Estoy segura de que encontrarás un lugar cómodo en alguna otra mesa. Después de todo, ya no eres tan joven como para estar en primera fila, ¿verdad?». Las palabras cayeron como bombas sobre el grupo. Era una crueldad refinada, diseñada específicamente para destruir la autoestima y la dignidad de Camilo frente a toda la sociedad que lo había respetado durante décadas. El coordinador del evento, un hombre mayor con años de experiencia manejando situaciones difíciles, se acercó discretamente, tratando de resolver el problema sin crear más escándalo. «Señor Andrade, he preparado un lugar especial para usted en la mesa de honor alternativa junto a…». «No», interrumpió Camilo con una voz que sorprendió a todos por su firmeza. «No voy a permitir que esto continúe así». Por un momento, todos se quedaron en silencio, esperando a ver qué haría. Mariana levantó una ceja, divertida, como si presenciara la última pataleada de resistencia de su esposo. Lorena sonrió con anticipación, esperando presenciar la humillación final del hombre al que consideraba derrotado. Pero entonces algo inesperado sucedió. Camilo se irguió completamente, recuperó esa elegancia natural que lo había caracterizado toda su vida y habló con una dignidad que hizo que todos los presentes sintieran un respeto inmediato por él. «Tienes razón, Mariana. Es hora de que acepte cómo son las cosas ahora. Y lo que acepto es que mi lugar ya no está aquí, a tu lado, soportando tus humillaciones». Sin decir una palabra más, Camilo se dio la vuelta y caminó hacia una mesa donde estaban sentados algunos de sus amigos más cercanos, quienes inmediatamente se levantaron para recibirlo con abrazos y palabras de apoyo. Su salida fue tan digna y elegante que varios invitados comenzaron a aplaudir discretamente, mostrando su admiración por la forma en que había manejado la situación. Mariana se quedó de pie con su sonrisa arrogante congelándose lentamente en el rostro. Por primera vez en la noche se dio cuenta de que tal vez había ido demasiado lejos. Los aplausos para Camilo contrastaban dramáticamente con el silencio incómodo que la rodeaba a ella y a Lorena. Pero Lorena no estaba dispuesta a permitir que Camilo se llevara aunque fuera una pequeña victoria moral. Mientras Mariana se sentaba a su lado, claramente menos segura de sí misma que antes,
Lorena decidió continuar con su campaña de humillación. Durante toda la cena, se dedicó a hacer comentarios en voz alta, lo suficientemente fuertes para que las mesas cercanas pudieran escucharlos. Hablaba sobre lo aburridos que eran los hombres de cierta edad, sobre lo liberador que debía ser para Mariana tener finalmente una compañera que entendiera sus necesidades, sobre lo anticuadas que eran las costumbres matrimoniales tradicionales. Cada comentario era como una daga dirigida directamente al corazón de Camilo, y todos en el lugar lo sabían. Los invitados se sentían incómodos, muchos dejaron de comer. Algunos incluso comenzaron a considerar retirarse temprano de la celebración. Esteban, sentado en una mesa cercana con Valeria, no podía contener las lágrimas. Se había refugiado varias veces en el baño para llorar en privado, pero ahora las lágrimas corrían por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. Su día de boda, el día que había soñado desde niño, se había convertido en una pesadilla que jamás podría olvidar. Fue en uno de esos momentos de mayor tensión cuando Lucía Restrepo decidió actuar. Había estado observando toda la situación desde su mesa, sintiendo crecer una indignación que no experimentaba desde los días en que Mariana la traicionó en los negocios. Pero esto era diferente. No se trataba de dinero ni de poder. Esto era la destrucción sistemática de un hombre al que ella había admirado y respetado durante años. Se levantó de su mesa y caminó discretamente hacia donde estaba Camilo. Él estaba sentado con sus amigos más cercanos, tratando de mantener una conversación normal mientras por dentro se desmoronaba lentamente. Camilo, ¿podrías acompañarme un momento? Me gustaría mostrarte los rosales del jardín trasero. Creo que están especialmente hermosos esta noche, le dijo Lucía con esa cortesía natural que la caracterizaba. Camilo la miró a los ojos y vio en ellos una comprensión y una bondad que no había visto en mucho tiempo. Asintió en silencio y se levantó, agradecido por la oportunidad de alejarse del circo en que se había convertido su vida. Caminaron en silencio hacia el jardín trasero de la hacienda, alejándose del ruido de la orquesta y de las conversaciones tensas de los invitados. El aire fresco de la noche antioqueña los recibió como un bálsamo, y por primera vez en todo el día Camilo sintió que podía respirar realmente. Se detuvieron junto a una fuente antigua que había sido el orgullo de la familia Andrade durante generaciones. El agua corría suavemente, creando un sonido relajante que contrastaba con el caos emocional que habían dejado atrás. Camilo, lo que está pasando allá dentro no tiene nombre, dijo Lucía suavemente, rompiendo el silencio. Por primera vez en todo el día, Camilo se permitió mostrar su vulnerabilidad real. Sus hombros se hundieron, sus ojos se llenaron de lágrimas que había estado conteniendo durante horas y su voz se quebró cuando finalmente habló. No sé qué hacer. Lucía. 30 años de matrimonio, 30 años de mi vida, y ella me está humillando de esta manera en la boda de nuestro hijo. No entiendo cómo pudo llegar a despreciarme tanto. Lucía sintió que se le partía el corazón al verlo tan vulnerable, tan roto. Durante todos esos años había admirado su fortaleza, su elegancia, su capacidad para mantener la dignidad en cualquier circunstancia. Verlo así le recordó todos los sentimientos que había guardado en secreto durante décadas. Ella no te odia, Camilo. Mariana es incapaz de odiar porque eso requeriría que sintiera algo profundo por alguien. Lo que siente es indiferencia, y eso es mucho peor que el odio. Las palabras de Lucía tenían una verdad dolorosa que Camilo no había querido reconocer. Durante años había tratado de entender por qué su matrimonio se había vuelto tan frío, por qué Mariana lo trataba como si fuera invisible, por qué ya no lo veía como hombre. Durante años, Camilo había asumido que el problema era él, que había hecho algo mal, que había dejado de ser atractivo, que no había sabido mantener vivo el amor. Pero Lucía tenía razón. El problema no era que Mariana lo odiara, sino que simplemente había dejado de verlo como un ser humano con sentimientos y dignidad. Siempre admiré tu fortaleza, continuó Lucía. Durante todos estos años, incluso cuando Mariana comenzó a tratarte mal, tú mantuviste tu elegancia, tu bondad.
Nunca te convertiste en un hombre amargado, a pesar de todo lo que tuviste que soportar. Camilo la miró sorprendido. ¿Cómo sabía ella lo que había estado soportando? Su matrimonio había sido siempre un tema privado, algo que nunca había discutido con nadie, ni siquiera con sus amigos más cercanos. Como si leyera sus pensamientos, Lucía prosiguió. Yo la conozco muy bien, Camilo. Sé cómo es Mariana cuando tiene poder sobre alguien, cómo disfruta humillando a las personas que considera más débiles que ella. Lo vi hacer lo mismo conmigo cuando decidió destruir nuestra sociedad. En ese momento, Camilo se dio cuenta de algo que nunca había visto con claridad. Lucía también había pasado por su propia humillación a manos de Mariana. Había sido traicionada y destruida por la misma mujer que ahora lo estaba destruyendo a él. Entre ambos nació una comprensión mutua, una conexión que surgía del dolor compartido, pero también de algo más profundo. Lucía, ¿puedo preguntarte algo? Dijo Camilo tras un largo silencio. Por supuesto. ¿Por qué nunca te casaste? Siempre me pareció extraño que una mujer como tú, tan inteligente, tan decente, nunca hubiera encontrado a alguien con quien compartir su vida. Lucía guardó silencio durante un momento, mirando el agua de la fuente. Cuando finalmente habló, su voz tenía una cualidad distinta, más íntima, más honesta. Si encontré a alguien, Camilo. Pero esa persona estaba casada con mi mejor amiga. Las palabras flotaron en el aire nocturno como una confesión que había esperado décadas para ser pronunciada. El corazón de Camilo se aceleró, comprendiendo de inmediato el significado de lo que Lucía acababa de revelarle. Me enamoré de ti desde el primer día que te conocí, continuó ella, sin apartar la mirada del agua. Fue en aquella fiesta de Navidad de 1998, ¿la recuerdas? Llevabas un traje gris oscuro y cuando sonreías toda la sala se iluminaba. Mariana me presentó contigo diciendo que eras el hombre más íntegro que había conocido, y pensé que tenía razón. Pero no solo por tu porte o tu inteligencia. Había algo en ti, una luz, una bondad genuina que me cautivó inmediatamente. Camilo se quedó sin palabras. Recordaba esa fiesta perfectamente. Había sido poco después de que Mariana y Lucía fundaran su empresa juntas. Recordaba haberse sentido cómodo hablando con ella, recordaba haber pensado que era el tipo de mujer con la que se podían tener conversaciones profundas, el tipo de persona que realmente escuchaba cuando él hablaba. Durante todos estos años, prosiguió Lucía, te he admirado desde la distancia. He visto cómo has criado a Esteban, cómo has mantenido tu hogar, cómo has conservado tu dignidad incluso cuando Mariana comenzó a tratarte mal. Y siempre me dolió no poder hacer nada, porque respetaba tu matrimonio y no quería complicar tu vida más de lo que ya estaba. Camilo sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero esta vez no eran de humillación o dolor, sino de algo completamente distinto. Era la primera vez en años que alguien lo veía realmente, que alguien valoraba quién era él como persona. Lucía, yo no sabía. No tenías por qué saberlo. Nunca fue mi intención ponerte en una situación incómoda. Pero después de lo que he visto esta noche, después de ver cómo esa mujer te está destruyendo públicamente, no puedo seguir callada. Mereces saber que hay alguien que te valora, que te respeta, que ve en ti al hombre extraordinario que eres. En ese momento, desde el salón principal llegó el sonido de alguien golpeando una copa con un cuchillo, el gesto universal que anuncia un brindis. Camilo y Lucía voltearon hacia la hacienda y, a través de las ventanas iluminadas, pudieron ver a Mariana de pie con el micrófono en la mano y esa sonrisa arrogante que había mantenido toda la noche. Oh, no, murmuró Camilo. Va a hacer un brindis. Lucía sintió un escalofrío de aprensión. Conocía demasiado bien a Mariana para saber que, con esa expresión en el rostro, estaba planeando algo cruel. Y después de todo lo que había hecho durante la noche, no había límites para lo que podría decir frente a todos los invitados. Vamos, dijo Lucía, ofreciéndole el brazo a Camilo. No voy a dejar que enfrentes esto solo. Juntos caminaron de regreso hacia el salón,
donde los 200 invitados aguardaban en silencio, expectantes por escuchar las palabras de la madre del novio. Mariana sostenía el micrófono en una mano y una copa de champán en la otra, pero era evidente que había estado bebiendo mucho más que champán durante la cena. Lorena estaba sentada al lado de Mariana con esa sonrisa maliciosa que prometía que lo que estaba por suceder sería el golpe final en la destrucción de Camilo. Durante toda la cena había estado susurrándole cosas al oído, y ahora parecía que había llegado el momento de ejecutar su plan maestro. Esteban, sentado en su mesa con Valeria, tenía una expresión de terror absoluto en el rostro. Sabía que su madre estaba borracha, sabía que había perdido completamente el control y temía lo que pudiera salir de su boca en ese instante. Camilo tomó su lugar entre los invitados, con Lucía discretamente a su lado, y se preparó para lo que intuía sería la humillación final de la noche. Pero, por primera vez en todo el día, no se sentía completamente solo. Por primera vez tenía a alguien que lo entendía, que lo valoraba, que estaba dispuesto a estar a su lado sin importar lo que viniera. Y eso pensó mientras veía a Mariana levantar el micrófono hacia sus labios. Tal vez esa diferencia marcaría lo que estaba por suceder. El sonido del micrófono resonó por todo el salón cuando Mariana lo encendió, causando ese chillido agudo que hizo que todos los invitados volvieran la mirada hacia ella con atención involuntaria. Estaba de pie junto a la mesa principal, con Lorena a su lado, que la miraba con una adoración fingida mientras sostenía una copa de champán que claramente no era la primera de la noche. Sus ojos tenían ese brillo peligroso que aparece cuando el alcohol se mezcla con la arrogancia y la sed de poder. Damas y caballeros, comenzó con una voz que intentaba sonar elegante, pero que traicionaba su estado de embriaguez. Quiero aprovechar este momento especial para compartir algunas reflexiones sobre el matrimonio, sobre la vida y sobre las renovaciones que a veces necesitamos hacer en nuestras vidas. Un murmullo incómodo recorrió el salón. Los invitados intercambiaron miradas nerviosas, presintiendo que lo que estaba por venir no sería apropiado para la ocasión. Esteban se cubrió parcialmente el rostro con las manos, aterrorizado por lo que su madre pudiera decir. Valeria le apretó la mano bajo la mesa, tratando de darle fuerzas para soportar lo que se avecinaba. Camilo, que había regresado al salón del brazo de Lucía después de su conversación en el jardín, sintió que el estómago se le hacía un nudo. Conocía esa mirada en los ojos de Mariana, esa expresión que aparecía cuando estaba a punto de hacer algo especialmente cruel. Durante 30 años de matrimonio había aprendido a reconocer las señales, pero nunca había imaginado que las usaría contra él de manera tan pública y devastadora. Mi querido hijo Esteban, continuó Mariana, volteando hacia la mesa de los novios. Hoy comienzas una nueva etapa en tu vida y, como tu madre, siento que es mi deber compartir contigo algunas verdades sobre lo que significa realmente el matrimonio. Hizo una pausa dramática, saboreando la atención de los 200 invitados que la miraban con una mezcla de curiosidad y aprensión. Lorena le susurró algo al oído que la hizo sonreír de una manera que no llegaba a sus ojos. Verás, hijo mío, el matrimonio es una institución que evoluciona. Cuando yo me casé con tu padre hace 3 décadas, creía en todas esas ideas románticas sobre el amor eterno, la fidelidad inquebrantable, la compañía hasta que la muerte nos separe. Pero la vida, querido Esteban, nos enseña que a veces necesitamos actualizarnos. El silencio en el salón se volvió sepulcral. Algunos invitados comenzaron a moverse incómodos en sus sillas. Otros miraban hacia Camilo con expresiones de horror y compasión. Beatriz Montoya, la mejor amiga de Camilo, se levantó a medias de su silla como si quisiera detener lo que estaba sucediendo, pero su esposo la detuvo tomándola del brazo. Durante muchos años, prosiguió Mariana con una crueldad evidente, viví en una rutina matrimonial que se había vuelto, digamos, predecible. Desayunar con la misma persona, escuchar las mismas conversaciones, ver el mismo rostro en la almohada cada mañana, y pensé que eso era normal, que eso era lo que tenía que aceptar como parte de ser una mujer casada y responsable. Camilo sintió que cada palabra era como una bofetada pública. 30 años de su vida,
30 años de dedicación, de cuidar su hogar, de criar a su hijo, de apoyar la carrera de Mariana, estaban siendo reducidos a una rutina predecible frente a toda la sociedad que lo conocía y respetaba. Pero entonces, continuó Mariana, con los ojos brillando de malicia, la vida me dio una segunda oportunidad. Me mostró que podía sentirme viva de nuevo, que podía despertar cada mañana con emoción, con pasión, con ganas de conquistar el mundo. Y esa segunda oportunidad tenía nombre. Mariana volteó hacia Lorena y le extendió la mano. Ella se levantó con una sonrisa triunfante y se colocó a su lado, colgándose de su brazo como si fuera la reina del baile. Algunos invitados soltaron exclamaciones ahogadas de indignación. Otros simplemente miraron hacia otro lado, incapaces de presenciar más de aquel espectáculo bochornoso. Damas y caballeros, les presento oficialmente a Lorena Villacis, la mujer que me ha devuelto la juventud, la pasión y las ganas de vivir. Ella me ha enseñado que nunca es demasiado tarde para encontrar la verdadera felicidad, para hallar a alguien que realmente te entienda, te aprecie y te haga sentir como la mujer que eres, proclamó Mariana con voz exaltada. Lorena tomó el micrófono con una confianza que rozaba la desfachatez. Gracias, mi amor, dijo con una voz melosa que destilaba falsedad. Y gracias a todos ustedes por recibirme en esta familia tan especial. Espero que algún día comprendan que el amor verdadero no se puede negar, sin importar las circunstancias. Las palabras de Lorena fueron la gota que derramó el vaso. Varios invitados se levantaron de sus mesas y comenzaron a dirigirse hacia la salida, incapaces de soportar más de aquella humillación pública. Otros permanecieron sentados, pero con expresiones de disgusto absoluto. El padre de Valeria, la novia, se acercó discretamente a su hija y a Esteban, susurrándole algo al oído que hizo que el joven bajara la cabeza y que Valeria comenzara a llorar desconsoladamente. Pero Mariana no había terminado. Retomó el micrófono con una expresión de satisfacción sádica que dejaba claro que había guardado lo peor para el final. Y como este es un día de nuevos comienzos, de nuevas etapas, continuó con voz vibrante, quiero aprovechar para anunciar que Lorena y yo hemos decidido formalizar nuestra relación. Sí, damas y caballeros, muy pronto habrá otra boda en la familia Andrade. El salón explotó en murmullos de shock y horror. La declaración no solo era una humillación final para Camilo, sino que implicaba que Mariana planeaba divorciarse de él para casarse con su amante. Era una traición que trascendía lo personal y se convertía en una destrucción sistemática de todo lo que él había construido durante su vida adulta. Camilo se quedó ahí parado, sintiendo como todo su mundo se desmoronaba frente a 200 testigos. Por un momento, las piernas se le aflojaron y pensó que se iba a desmayar. El salón comenzó a girar a su alrededor, las voces se volvieron lejanas y sintió que se ahogaba en una mezcla de humillación, dolor y una rabia que nunca antes había experimentado. Pero entonces algo extraordinario sucedió. En lugar de colapsar, en lugar de huir corriendo o de quebrarse públicamente como Mariana esperaba, Camilo sintió que algo se encendía dentro de él, una fuerza que no sabía que poseía, una dignidad que había estado dormida durante años de matrimonio infeliz, una determinación que lo sorprendió a sí mismo. Lentamente se irguió hasta alcanzar toda su estatura. Sus hombros se enderezaron, su barbilla se levantó y sus ojos se llenaron de una luz que no había tenido en décadas. Todos los invitados lo miraban esperando ver su colapso final, pero lo que vieron fue algo completamente diferente. Camilo comenzó a caminar, no hacia la salida como todos esperaban, ni hacia su mesa para esconderse entre sus amigos. Caminó directamente hacia el centro del salón con paso firme y decidido, como si fuera él quien estuviera a punto de tomar el control de la situación. Los murmullos se intensificaron. Los invitados no sabían qué esperar. Mariana lo miró con curiosidad y cierta aprensión, preguntándose qué estaría planeando su esposo. Lorena sonrió, creyendo que Camilo se acercaría para hacer una escena desesperada que solo lo humillaría más. Pero Camilo no se dirigió hacia ellas. Sus ojos estaban fijos en un punto específico del otro lado del salón, donde Lucía Restrepo estaba de pie junto a su mesa,
observando toda la escena con una expresión de indignación y dolor que reflejaba exactamente lo que él sentía. Cuando Lucía se dio cuenta de que Camilo caminaba directamente hacia ella, su corazón comenzó a latir aceleradamente. Había algo en su expresión, en la determinación de sus pasos, que le decía que estaba a punto de suceder algo que cambiaría todo para siempre. Camilo llegó hasta donde estaba Lucía y se detuvo frente a ella. El salón completo se había quedado en silencio absoluto, todos los invitados mirando expectantes aquella confrontación inesperada. Incluso la orquesta había dejado de tocar, creando un silencio tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón de cada persona presente. Lucía, dijo Camilo con una voz clara y firme que resonó por todo el salón. Durante 30 años he vivido con una mujer que nunca me valoró, que nunca me respetó, que nunca me vio como el hombre que soy. Esta noche ella ha decidido humillarme públicamente, destruir mi dignidad frente a toda la gente que nos conoce. Pero hay algo que ella no sabe. Mariana se había quedado petrificada con el micrófono colgando inútilmente en su mano. Por primera vez en toda la noche, la sonrisa arrogante había desaparecido de su rostro, reemplazada por una expresión de confusión y creciente alarma. Lo que ella no sabe, continuó Camilo sin apartar la mirada de los ojos de Lucía, es que durante todos estos años he conocido a una mujer que sí me valora, que sí me respeta, que sí me ve como el hombre que soy. Un hombre que ha guardado silencio por respeto a mi matrimonio, pero que siempre ha estado ahí cuando lo he necesitado. Lucía sintió que se le cortaba la respiración. No podía creer lo que estaba escuchando, lo que estaba presenciando. Después de décadas de amor silencioso, después de años de admirar a Camilo desde la distancia, él estaba ahí frente a ella, declarando públicamente lo que ella nunca se había atrevido ni siquiera a soñar. Y ahora que mi matrimonio ha terminado oficialmente, continuó Camilo con una valentía que lo sorprendía a sí mismo. Ahora que he sido liberado públicamente de cualquier compromiso con una mujer que no me merece, quiero demostrarle a todo el mundo lo que significa ser valorado por alguien que sí sabe lo que vale un hombre. Sin más palabras, sin más dudas, sin más miedos, Camilo tomó el rostro de Lucía entre sus manos y la besó. No fue un beso tímido ni dubitativo, fue un beso lleno de pasión, de años de sentimientos reprimidos, de libertad recién encontrada. De venganza perfectamente ejecutada. Lucía, después del shock inicial, correspondió el beso con una intensidad que sorprendió a ambos. 30 años de amor secreto, de admiración silenciosa, de deseos reprimidos, se vertieron en ese instante que pareció durar una eternidad. El salón explotó. Algunos invitados gritaron de sorpresa, otros soltaron exclamaciones de asombro, pero sorprendentemente muchos comenzaron a aplaudir. Eran los que siempre habían respetado a Camilo, los que habían sido testigos silenciosos de cómo Mariana lo había tratado mal durante años, los que secretamente habían esperado que algún día él encontrara la forma de defenderse. Beatriz Montoya fue la primera en ponerse de pie y aplaudir con entusiasmo. «¡Bravo, Camilo!», gritó, y su voz fue seguida por otros invitados que se levantaron para mostrar su apoyo al hombre que finalmente había tomado control de su propia vida. Pero la reacción más dramática vino de la mesa principal. Mariana soltó el micrófono, que cayó al suelo produciendo un sonido estridente que se amplificó por todo el sistema de sonido. Su rostro pasó del shock inicial a una expresión de furia absoluta, pero esa furia se transformó rápidamente en algo mucho peor, la comprensión devastadora de lo que acababa de suceder. No solo había perdido a su esposo, lo había perdido precisamente con la mujer que más odiaba en el mundo, la mujer a la que había traicionado en los negocios, la mujer cuya destrucción había sido uno de sus mayores orgullos. En un solo movimiento, Camilo había revertido completamente el poder de la situación. Ya no era él el humillado, ahora era Mariana quien quedaba exhibida como la villana de la historia. Lorena, que hasta ese momento había estado disfrutando de su supuesto triunfo, se dio cuenta súbitamente de que había sido utilizada. Su sonrisa triunfante se desvaneció cuando comprendió que nunca había sido más que un instrumento en la destrucción de Mariana,
que su presencia había servido para liberar a Camilo de cualquier obligación moral hacia su matrimonio y que ahora ella se quedaba con una mujer destruida, humillada y desprestigiada. Cuando Camilo y Lucía finalmente se separaron, sus rostros brillaban con una felicidad que ninguno de los dos había experimentado en décadas. Se miraron a los ojos con una comprensión profunda, con la certeza de que acababan de cambiar sus vidas para siempre. Lucía tomó la mano de Camilo y la levantó como si estuvieran celebrando una victoria compartida. Los aplausos se intensificaron, ahora acompañados de gritos de apoyo y felicitaciones. Era como si todos los invitados hubieran estado esperando este momento, como si hubieran esperado que alguien finalmente pusiera a Mariana en su lugar. Gracias, Lucía, le susurró Camilo al oído. Gracias por esperarme todos estos años. Gracias a ti, respondió ella, por tener el valor de hacer lo que yo nunca me atrevía ni a soñar. Juntos, tomados de la mano como una pareja que acabara de comprometerse, comenzaron a caminar hacia la salida del salón. No corrieron, no huyeron. Caminaron con dignidad, con la cabeza en alto, recibiendo las felicitaciones y los aplausos de los invitados que se levantaban a su paso. Esteban, que había estado llorando desde el brindis de su madre, se levantó de su mesa y corrió hacia su padre. Papá, le dijo entre lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alivio y orgullo. Estoy tan orgulloso de ti. Camilo abrazó a su hijo con una emoción que no había sentido en años. Mi amor, le susurró, a veces la vida nos da segundas oportunidades cuando menos las esperamos. Perdóname por haber permitido que tu boda se convirtiera en esto, pero tal vez era necesario que sucediera exactamente así. Valeria, la esposa de Esteban, se acercó y abrazó también a Camilo. Señor Andrade, le dijo con respeto genuino, usted acaba de demostrar de que está hecho. Esteban y yo lo admiramos más que nunca. Mientras este intercambio emotivo sucedía, Mariana seguía parada junto a la mesa principal como una estatua de la derrota. Su imperio de arrogancia se había desmoronado en cuestión de minutos. Los invitados que quedaban en el salón ya no miraban a Mariana con respeto o admiración, sino con desprecio y lástima. Lorena intentó acercarse a ella, consolarla, recuperar algo del control que había tenido minutos antes, pero Mariana la apartó bruscamente. Did, le dijo con una voz quebrada. Vete y no vuelvas nunca. En ese instante, Lorena comprendió la magnitud de su error. Había apostado todo a una mujer que ahora estaba completamente destruida, que había perdido no solo a su esposo, sino también su reputación, su dignidad y el respeto de toda la sociedad que la conocía. Había creído que estaba ganando un premio, pero en realidad había heredado los restos de un naufragio. Camilo y Lucía llegaron a la entrada del salón, donde se detuvieron un momento para voltear hacia atrás. Vieron a Mariana desplomada en una silla, con el rostro entre las manos, completamente derrotada. Vieron a Lorena recoger su bolso y dirigirse hacia la salida por una puerta lateral, tratando de evitar las miradas de los invitados. Vieron a Esteban siendo consolado por Valeria y sus amigos, pero con una expresión de alivio en el rostro que no había tenido en todo el día. ¿Estás listo?, le preguntó Lucía a Camilo, apretándole suavemente la mano. Más que listo, respondió él con una sonrisa que iluminó todo su rostro. He estado listo durante 30 años. Juntos salieron del salón, dejando atrás no solo la celebración de la boda, sino toda una vida de humillaciones, de matrimonio infeliz, de amor no correspondido. Caminaron hacia el automóvil de Lucía, bajo la luz de las estrellas de Medellín, tomados de la mano como adolescentes enamorados, pero con la sabiduría y la experiencia de dos personas que habían sufrido lo suficiente para valorar plenamente lo que acababan de encontrar. Mientras se alejaban de la hacienda, Camilo miró por la ventana trasera una última vez. Ya no sentía dolor, ni humillación, ni rabia. Solo sentía una libertad inmensa, como si acabara de despertar de una pesadilla que había durado 3 décadas. La venganza más perfecta, pensó mientras Lucía conducía hacia una nueva vida que los esperaba, no es destruir a quien te lastimó, sino encontrar la felicidad que esa persona nunca pudo darte.
y hacerlo exactamente con quien más le duele perderte. En la hacienda que quedaba atrás, Mariana seguía sentada en la misma silla, rodeada de los restos de su propia arrogancia, comprendiendo demasiado tarde que había destruido lo único verdaderamente valioso que había tenido en su vida. Ahora ese hombre extraordinario al que había despreciado durante años sería feliz precisamente con la mujer que ella más odiaba en el mundo. La historia había terminado, pero para Camilo y Lucía en realidad apenas comenzaba. La historia de Camilo nos enseña una lección profunda sobre el valor, la dignidad y el poder de las segundas oportunidades. Durante 30 años vivió en un matrimonio que lo había convertido en invisible, donde sus sentimientos y su valor como hombre fueron ignorados sistemáticamente. Muchas veces en la vida nos encontramos en situaciones similares, donde permitimos que otros definan nuestro valor, donde aceptamos migajas de respeto cuando merecemos ser tratados como reyes. El momento más poderoso de esta historia no fue cuando Mariana lo humilló públicamente, sino cuando Camilo decidió que ya no sería víctima de las circunstancias. En ese instante, cuando caminó con paso firme hacia Lucía, no solo estaba eligiendo el amor por encima del miedo, sino que estaba reclamando su derecho a ser feliz, su derecho a ser valorado, su derecho a escribir su propia historia. Todos llevamos dentro una Mariana y una Lucía. La Mariana representa esas voces que nos dicen que no merecemos más, que debemos conformarnos con menos, que es demasiado tarde para cambiar. La Lucía representa la posibilidad, el respeto genuino, el amor que ve nuestro verdadero valor, incluso cuando nosotros mismos lo hemos olvidado. La verdadera venganza no es destruir a quien nos lastima, sino encontrar la felicidad que esa persona nunca pudo darnos. Camilo no necesitó gritar, insultar o crear drama para recuperar su poder. Simplemente eligió la dignidad, eligió el amor, eligió su propia felicidad por encima del miedo al que dirán. A veces, las situaciones más humillantes de nuestra vida son precisamente las que nos dan la fuerza para liberarnos de las cadenas que nosotros mismos hemos permitido que nos aten. El día que decidimos que merecemos más, ese día comienza nuestra verdadera vida.